Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Rusia denuncia intento de asesinato de Ucrania contra el presidente Vladimir Putin. Kiev lo niega. Un muerto y 4 heridos en estado crítico deja un tiroteo masivo en Atlanta. Autoridades despliegan un enorme operativo para detener al atacante. Ya está en poder de las autoridades el sospechoso de asesinar a 5 hondureños en una vivienda de Texas. El hombre fue capturado muy cerca de la escena del crimen. Y en una campaña de 60 días, México y Estados Unidos buscan reforzar las acciones para combatir el tráfico de migrantes. ¿Qué tal? Desde Washington les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Comenzamos esta misión con la respuesta de Estados Unidos a la acusación de Rusia sobre un supuesto ataque con drones de Ucrania al Kremlin con el objetivo de asesinar al presidente Vladimir Putin. Jacopo Luzzi nos acompaña en vivo. Jacopo, cuéntanos qué se conoce sobre la veracidad de esta información. Yasmín, por ahora, dijeron funcionarios del Pentágono, Estados Unidos no recibió una advertencia previa de este supuesto ataque con drones en el Kremlin. Al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses son muy cautas por ahora en hablar de este episodio. Están esperando, de hecho, supuestos drones, recordamos, se producen cuando Moscú ha lanzado una nueva ola de ataques este miércoles alrededor de Ucrania, mientras Estados Unidos acaba de anunciar $300 millones más en ayuda militar para Ucrania. Rusia acusó este miércoles a Ucrania de lanzar un ataque nocturno con aviones no tripulados contra el Kremlin, con el objetivo de asesinar al presidente Vladimir Putin, aunque Ucrania negó rotundamente cualquier participación. Moscú dijo que los servicios de seguridad rusos han derribado 2 drones y que Putin no estaba en el complejo en ese momento. Consideramos estas acciones como un acto terrorista planificado y un atentado contra el presidente, llevado a cabo en la víspera del Día de la Victoria, el desfile del 9 de mayo. La parte rusa se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando crea conveniente. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos intentan determinar qué sucedió realmente, pero ya en el pasado señalaron que Moscú habría podido realizar operaciones de falsa bandera para justificar una escalada del conflicto. Tomaría cualquier cosa que saliera del Kremlin con un salero muy grande. Entonces veremos cuáles son los hechos. Kiev dijo que definitivamente no tiene nada que ver con los ataques y sugirió que Rusia usaría ahora el reclamo para lanzar una provocación terrorista a gran escala contra Ucrania en los próximos días. No atacamos a Putin ni a Moscú. Luchamos en nuestro territorio. Estamos defendiendo nuestros pueblos y ciudades. No tenemos suficientes armas para esto. La Casa Blanca el miércoles reaccionó a este ataque, diciendo que no quiere especular. Desde el comienzo de este conflicto, Estados Unidos ciertamente no está alentando o habilitando a Ucrania para atacar más allá de sus fronteras. Hemos sido muy claros desde aquí sobre eso. Ucrania, que se espera que pronto lance una contraofensiva en un intento por recuperar el territorio ocupado, por lo general ha siempre mantenido, Yasmín, en gran medida una política de ambigüedad deliberada sobre si ha desempeñado un papel en los ataques dentro de Rusia en los meses pasados. Te agradezco, Jacopo, por el reporte y mucha atención que tenemos una noticia en desarrollo. Un nuevo tiroteo se registró hace pocas horas en un edificio en el centro de Atlanta, en un centro médico. Al menos 5 personas recibieron disparos, una de ellas fue declarada muerta y varios heridos se encuentran en estado crítico. Julia Riera ha seguido los acontecimientos. Julia, ¿qué otra información han dado las autoridades?
Yasmín, en este momento los agentes siguen buscando al presunto autor de los hechos, un hombre de 24 años del que ya se difundieron fotografías. Las autoridades ofrecen una recompensa de $10.000 por su captura y piden colaboración ciudadana para encontrarlo. La llamada a las autoridades se produjo sobre las 12:30 de la tarde, hora local, cuando un hombre armado entró en un edificio médico en una zona comercial de Atlanta. Se conoce que una mujer de 39 años murió en el ataque y otras 4 mujeres fueron trasladadas al hospital. Este es otro de los ataques con armas de fuego que se suma a la oleada de tiroteos que vive el país. Expertos señalan que el aumento de ventas de armas de fuego y los controles laxos para obtener pistolas y rifles de asalto estarían detrás de ese incremento de tiroteos. Además, estudios indican que en Estados Unidos existen unos 390 millones de armas de fuego en manos de la población. Julia, te agradezco por este reporte. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia y, por supuesto, al paradero del sospechoso que se encuentra prófugo en este momento. Gracias, Julia. Fue capturado en Texas el sospechoso de asesinar a 5 hondureños. Tras 4 días de exhaustiva búsqueda y gracias a la información de la comunidad, las autoridades lo capturaron escondido entre ropa sucia en una vivienda a 15 kilómetros de la escena del crimen. Laura Sepúlveda con la información. Más de 250 agentes con apoyo equino y canino mantuvieron por 4 días una exhaustiva búsqueda para dar con el paradero de Francisco Oropeza, presunto responsable de la masacre de 5 personas, entre ellos Daniel Enrique Lazo, de 9 años. Lo atraparon escondido en un armario debajo de la ropa sucia. Efectivamente hicieron el arresto. No está herido. A su paradero, a media hora de Cleveland, en donde se registró la masacre, se llegó gracias a información por la que se ofrecieron hasta $80,000. La información sobre la ubicación del sospechoso llegó a través de la línea de información del FBI y solo queremos agradecer a la persona que tuvo el coraje y la valentía de llamar para ubicar al sospechoso. El dinero irá a la persona que llamó para dar la pista a través de los canales apropiados. Francisco Oropeza, con antecedentes por deportación en 4 ocasiones, por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas y según información de medios locales por violencia intrafamiliar, enfrenta ahora 5 cargos por asesinato y fianza de $5 millones. También fue arrestada la esposa de Oropeza, Divimara Lamar Nava, de 53 años, a quien se le acusa de obstrucción a la justicia, delito que es considerado como grave. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. México y Estados Unidos acordaron incrementar las acciones para combatir el tráfico de migrantes en una intensa campaña de 60 días que incluye a Panamá y a Colombia. Los anuncios ocurren a la semana del cambio de reglas en la frontera estadounidense. Nuestro enviado especial a la frontera, Jorge Agobián, nos da los pormenores. México se comprometió a continuar recibiendo a migrantes deportados por Estados Unidos a partir del 11 de mayo. Así lo declararon los 2 países en un comunicado conjunto tras una reunión de planeación ante el inminente fin del Título 42 en la frontera suroeste, lo que llevará a la implementación del Título 8 de la Ley de Inmigración de Estados Unidos, que establece procesos de repatriación expeditos y sanciones para los migrantes que sean detenidos al cruzar la frontera de manera irregular. Tanto migrantes como organizaciones humanitarias como Human Rights Watch han denunciado el peligro que representa ser devuelto a México debido a la inseguridad y malos tratos. Y esas denuncias no son extrañas para la administración Biden. No hay necesidad de permanecer en el norte de México, que ya todos reconocemos es un lugar muy inseguro. Hay otras partes de México que son mucho más seguras y les insisto a nuestros amigos venezolanos en particular que no se queden en esas partes de México que son tan peligrosas. El llamado de la Casa Blanca a los migrantes es evitar el ingreso irregular y utilizar las vías legales, entre ellas la solicitud de citas a través de la aplicación CBP One. Pero en la mayoría de las ciudades fronterizas de México hay migrantes acampando. Muchos de ellos aseguran que no han tenido la oportunidad de conseguir una de esas citas. En un intento para disuadir la migración irregular, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó que a partir del 11 de mayo continuarán realizando decenas de deportaciones vía aérea a países como Cuba, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Desde McAllen, Texas, Jorge Agobián, Voz de América. La legislatura de Florida aprobó una severa ley contra los migrantes irregulares. La iniciativa, que busca sancionar a quienes brinden cualquier asistencia a migrantes indocumentados, está a punto de convertirse en ley, pues solo falta la firma del gobernador republicano Ron DeSantis. José Pernalete nos explica el alcance de esta propuesta. Finalmente, el proyecto SB 1718 fue aprobado por la legislatura y llega al escritorio del gobernador Ron DeSantis para convertirse en ley de Florida. Una norma legislativa que ha recibido muchas críticas por la severidad de los controles que establece contra la migración irregular. El instrumento legislativo obliga a los hospitales a dar información periódica sobre estatus y gastos de los pacientes. Además, puede penalizar a organizaciones como iglesias por asistir a migrantes desprotegidos sin documentos. Totalmente inhumano. Una persona que quiere hacer una buena obra, que se le criminalice por eso, cuando lo que está haciéndole un favor a otro, eso me parece totalmente inhumano. 83 votos a favor y 36 en contra. Fue la aprobatoria en Tallahassee. Quienes se opusieron a este proyecto en sus debates afirman que la regla atribuye facultades federales a policías locales y la acusan de discriminatoria. Que esto puede traer, porque esto es anticonstitucional y aquí lo que se está tratando de hacer es una campaña política para poder competir en contra del poder nacional. Los que están a favor de la ley apoyan lo que consideran su objetivo principal: evitar la propagación de delitos vinculados a las bandas de crimen organizado. La inmigración debe ser ordenada y además lo que está sucediendo sí se está viendo: el tráfico de fentanilo, el tráfico humano y el tráfico de niños que han sido abusados incluso en muchísimos lugares. José Pernalete, Voz de América, Miami. En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, la ONU reporta un aumento de periodistas asesinados y encarcelados. El organismo advirtió que hoy hay mayor acoso contra los comunicadores, en especial contra las mujeres periodistas. Ángela González nos amplía el panorama. Al menos 67 periodistas fueron asesinados el año pasado, una gran mayoría mientras estaban en sus casas con sus familias, un 50% más que en el año 2021. Un 73% de las mujeres periodistas han experimentado violencia en línea y 1 de cada 4 han enfrentado amenazas físicas, según datos de la ONU, mientras la impunidad prevalece. De cada 10 asesinatos de periodistas, 9,5 quedan sin resolver. El índice de impunidad es de casi 100%. 10 años después, esa estadística es del 86%. Entonces, por supuesto, sigue siendo absurda. Reporteros Sin Fronteras han evaluado el ambiente hostil para los periodistas en 180 países y encontró que un 70% son problemáticos. Según la UNESCO, un 85% de la población mundial ha experimentado una reducción en su libertad de expresión en los últimos 5 años y han recomendado un plan de acción para proteger la libertad de expresión, algo en lo que avanza el Departamento de Estado estadounidense. Ahora tenemos un fondo de litigios que los periodistas y los medios independientes pueden utilizar para defenderse, y tenemos un programa para tratar de ayudar a los periodistas a defenderse físicamente o en el ciberespacio de la intimidación y la coerción de los estados. Otro factor es la diseminación de la información por la inteligencia artificial y la narrativa en contra del periodismo. Cuando hicimos nuestra investigación sobre los ataques contra periodistas que cubrían protestas, detectamos una aparente conexión entre estos llamados contra el periodismo y la violencia real contra los comunicadores. En la actualidad, 135 países poseen leyes que protegen la libertad de prensa en el mundo. Ángela González, Voz de América, Nueva York. México es una de las naciones del mundo con mayor número de ataques a la prensa. Vicente Calderón nos informa que desde el 2022 más de una docena de periodistas han sido asesinados. De plano, miente. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la presidencia de México acusó de intervencionistas a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Entre las organizaciones que actualmente son financiadas por la USAID se encuentra Artículo 19. Las descalificaciones del presidente López Obrador son frecuentes. Que hay medios que son fábricas
de mentiras. Los periodistas mexicanos siguen esperando justicia para sus compañeros asesinados en 2022. Más que nada por luchar porque podamos desempeñar esta profesión que es tan bonita. Aunque 5 personas fueron sentenciadas como autores materiales, quienes financiaron los homicidios de 2 reporteros hace poco más de un año en Tijuana siguen libres. La justicia ahí no se cumplió. Una historia conocida por Miguel Cervantes, quien en 1988 cubrió el asesinato de su compañero y amigo Héctor El Gato Félix. El practicar su libertad de expresión lo que lo llevó a su muerte, ¿no? El periódico donde ambos trabajaban publica semanalmente desde hace 35 años una plana exigiendo se castigue al homicida intelectual. Aún así, muchos ya lo olvidaron. Me solté hablando, por ejemplo, de Héctor Félix Miranda, y todo el mundo dijo, ¿y quién es ese señor? No le tapes la cámara a mi compañera. Como en el resto del mundo, en México los periodistas padecen asesinatos, acoso judicial, espionaje y precarias condiciones laborales. Sin embargo, hay muchos que ejercen el lema de hoy, que es mantener la libertad de expresión como motor de todos los derechos humanos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Justamente La Voz de América preparó una producción especial para honrar la labor diaria de la prensa en América Latina. Periodismo, la prensa libre importa, es el título de este proyecto liderado por mi compañera Natalie Salas Boitero, quien hoy nos acompaña. Natalie, cuéntanos en qué consiste esta producción. Hola Jazz, bueno, es una producción que nos tiene muy orgullosos porque hemos podido trabajar con las afiliadas que tenemos en toda la región y precisamente como tú decías, para honrar la labor del periodista. Recordemos que la libre expresión y la libre prensa son pilares fundamentales de una democracia saludable y una de las misiones principales de La Voz de América, sobre todo en aquellos países donde la prensa sufre mayor amenaza. De acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa, el panorama no es alentador en el continente y aquí las afiliadas juegan un papel preponderante porque son las que día a día se enfrentan con los desafíos. Natalie, como tú decías, en este proyecto trabajaste con las afiliadas. Cuéntanos cómo es ese proceso y por qué es pertinente este tipo de proyectos sobre la libertad de prensa en este tiempo. La relevancia es sumamente alta, Yasmín, porque como te decía, en este momento varios países tienen diferentes características sobre el ejercicio del periodismo, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Entonces lo que hemos hecho con este proyecto en coproducción con las afiliadas es un mapa interactivo que ya les invitamos a que puedan navegar en él y cada país va a contar su historia y cada 2 semanas van a ver en vozdeamerica.com una nueva cápsula donde un periodista cuenta y relata los desafíos que tiene de la libertad de expresión en ese país. Y hemos comenzado con México justamente en esta coproducción con Fuerza Informativa Azteca. Pues Natalie, muchas gracias por acompañarnos hoy y por trabajar en este proyecto que resalta la importancia de la libertad de prensa para la democracia y sobre todo en estos tiempos de desinformación. Por 10ª ocasión, la Reserva Federal aumentó las tasas de interés en su batalla por controlar la inflación en Estados Unidos. Sin embargo, esta vez dio señales de una posible pausa en esta estrategia. El informe lo tiene Jaime Moreno. La Reserva Federal aumentó las tasas de interés a su nivel más alto en 16 años, dejándolas entre el 5 y el 5,25%. La desaceleración de la economía en el primer trimestre no distrajo al Banco Central de su batalla por contener la inflación. Mis colegas y yo entendemos el sufrimiento que la alta inflación está causando y estamos comprometidos en reversar la inflación a nuestro objetivo del 2%. Aunque los mercados esperaban un nuevo ajuste en las tasas de interés en esta reunión, la Reserva Federal dio señales de una pausa tras 10 meses consecutivos de ajustes. En el comunicado emitido no se incluye la mención de que algunas políticas adicionales serían necesarias, como lo decía el comunicado de la reunión de marzo. Ese es un cambio significativo porque ya no estamos diciendo que anticipamos, por lo tanto estaremos guiados por los datos que vayan llegando reunión por reunión. La carrera de la Reserva Federal por controlar la inflación inició en junio de 2022, cuando el costo de vida se elevó a un 9,1%. Desde entonces, el Banco Central se embarcó en una estrategia de drásticos aumentos en sus tasas de interés. El resultado es que la inflación bajó al 5% en marzo.
La inflación se ha moderado desde la mitad del año pasado. Sin embargo, las presiones inflacionarias siguen siendo altas. El proceso de llevar la inflación al 2% es un largo camino. El presidente de la Reserva Federal aprovechó la conferencia de prensa para asegurar que el sistema financiero es resiliente y que continuará monitoreando sus condiciones. Esto tras la caída de 3 grandes bancos regionales en menos de 2 meses. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América. 8 estudiantes menores y un guardia escolar fueron asesinados en una escuela de Serbia este miércoles luego de que un adolescente disparara su arma en un salón de clases en la ciudad de Belgrado. Otros 6 menores y una maestra quedaron heridos y permanecen hospitalizados. Así lo informó el Ministerio de Interior de Serbia. La policía identificó al tirador por sus iniciales del Ku Klux Klan y dijo que el arma pertenecía a su padre. La policía capturó al estudiante de 7º grado en el patio de la escuela. Más de 11,000 guionistas de Hollywood continúan en huelga para exigir mejoras salariales, por lo que varios proyectos de cine y televisión están en pausa. Verónica Villafañe nos reporta que la disputa laboral podría ser larga y devastadora para la economía de California. Tras el fracaso de 6 semanas de negociaciones con los estudios, más de 100,000 guionistas de cine y televisión de Hollywood iniciaron una huelga en busca de mejoras salariales y cambios en las fórmulas de compensación utilizadas en la era del streaming que ha transformado la industria. Ahora la mayoría de los programas se transmite vía streaming. Ahí es donde está el dinero. Los escritores están pidiendo un trato justo o compartir parte del pastel del que estas corporaciones están obteniendo beneficios sin precedentes. En el primer día del paro, cientos de escritores formaron piquetes llevando sus reclamos frente a los diferentes estudios de Hollywood. Han ido reduciendo nuestra remuneración, obligándonos a trabajar más en menos semanas y desestabilizando toda la profesión. El sindicato de los guionistas busca aumentos al salario mínimo semanal y a las regalías, pero también regulación que impida el uso de inteligencia artificial para reescribir o generar nuevos guiones, una propuesta rechazada por los estudios. Inteligencia artificial puede que impacte a décadas y puede llegar el momento de hacer una devaluación de lo que es un escritor. Ben López, experto en la industria de Hollywood, reconoce que los estudios también enfrentan sus propias presiones económicas, pero señala que el impacto de la huelga podría ser devastador. Si el sindicato o los estudios no quedan de acuerdo, puede que paralice la industria por meses y que tenga un impacto multimillonario. La previa huelga de los guionistas en 2007 provocó el cierre de todas las producciones de cine y televisión durante 100 días y causó más de $2,000 millones en pérdidas a la economía del sur de California. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue recibido este miércoles con honores militares en el Palacio Real en Madrid por los reyes españoles Felipe y Leticia. El mandatario colombiano estará en España durante 2 días. Allí se encontrará con su homólogo Pedro Sánchez este jueves, recibirá la llave de oro de Madrid, participará en un foro y compartirá con la comunidad colombiana. Se trata de la primera visita de Petro a Europa como presidente de Colombia. Un gran susto tuvo el director de una escuela en Virginia Occidental al encontrarse cara a cara con un enorme oso negro. El animal salió repentinamente de un contenedor cuando el maestro se disponía a arrojar la basura. Al parecer, el encuentro fue una sorpresa para ambos, pues como ustedes lo están viendo en pantalla, los dos salieron corriendo en direcciones opuestas y por fortuna ilesos. Las imágenes fueron difundidas por la Junta de Educación del Condado Nicholas y han cautivado a los cibernautas. Tremendo susto el que se pegaron. Con esta imagen nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López y recuerden que mañana tenemos nuevamente una cita a esta misma hora para más información en El Mundo al Día. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.